Ciencia en 10. Soy Luis Fernando Lara, soy doctor en Lingüística y Literatura Hispánicas, profesor emérito del Colegio de México, miembro del Colegio Nacional y director del Diccionario del Español de México. La línea de investigación sobre la cual les quiero hablar es precisamente el Diccionario del Español de México. ¿En qué consiste? Todos habrán notado que los diccionarios españoles, en particular el diccionario de la Real Academia Española, muchas veces no contiene el vocabulario que nos hace falta o que solemos conocer, es decir, muchas veces el diccionario académico sentimos que nos traiciona, que no le da ni el significado que tienen las palabras en México, ni el uso correcto. De tal manera que en el Colegio de México, hace ya 42 años, decidimos comenzar a preparar el Diccionario del Español de México, que es un trabajo pionero. Fuimos los primeros en proponer que se escribiera un diccionario de la lengua española que no dependiera de España y que fuera un diccionario original, porque si ustedes comparan diccionarios de otra clase, verán que unos se van copiando a los otros. Hay una palabra muy elegante en lexicografía que llaman refundición en vez de plagio. Entonces, nuestro diccionario es original. Todo lo hacemos a partir de una investigación de lo que es hablar español en México, y esta investigación, mediante una serie de métodos que hemos desarrollado, nos permite llegar a explicar todas estas palabras del diccionario. El diccionario está orientado a todos los ciudadanos mexicanos y también para aquellos extranjeros que quieran saber cómo hablamos. Lo que esperemos que logre, y lo va logrando poco a poco, es que arraigue en nuestro país, en los estudiantes, en los adultos, y que sientan que nuestro diccionario, digamos que les está devolviendo su propia lengua. Es decir, que no les damos una lengua ajena, sino que es la lengua de todos. Es un diccionario que naturalmente no es normativo, no se pone a darle de coscorrones a nadie por utilizar o no cierta palabra. Para hacer el diccionario, previamente diseñamos una serie de investigaciones. La primera investigación, y fuimos en esto los primeros en el mundo hispánico, reunimos el llamado Corpus del Español Mexicano Contemporáneo. Este corpus es un conjunto de 1000 textos de 2000 palabras gráficas cada uno, que nos dan 2 millones de apariciones de palabras, computarizado. Fuimos los primeros, repito, en computarizar un corpus de esta clase. Hoy ya hay muchos. También fuimos los primeros en crear un sistema de cómputo que fuera capaz de hacer el análisis gramatical de los textos. Este se llama el analizador gramatical del diccionario. También fuimos los primeros en introducir en el trabajo de diccionarios razonamientos cuantitativos que nos permiten identificar qué tan usual es una palabra, tanto en México como en diferentes regiones. Después, naturalmente, innovamos en los métodos de escritura del diccionario, en el modo de formar lexicógrafos, en el modo de hacer el análisis del significado de las palabras, en el modo de explicar la palabra en la definición, y también algo que nos ha sido bastante celebrado es que ponemos ejemplos de usos reales. No solamente de usos de nuestros grandes escritores, tenemos ejemplos de Paz, de Rulfo, de Segovia, de Fuentes, etc. Sino también por ahí podemos tener ejemplos de uno que otro ratero a quien yo entrevisté en la cárcel, o de un bolero que nos dijo X cosa, o de un pescador en el río Papaloapan, porque eso también es español de México. Y lo que queremos, repito, es reafirmar a los mexicanos en el uso de la lengua española. De modo que eso lo hemos ido logrando poco a poco.
El Diccionario del Español de México se publicó en 2010. A finales de este año vamos a entregar una segunda edición, de modo que será un diccionario más amplio. ¿Qué metas tenemos? Un diccionario de esta clase es un diccionario que no se debe terminar nunca. Es decir, tiene que ser una institución nacional en donde después de mí y de mis compañeros tengamos sucesores que nos sigan dando un diccionario que sea cada vez mejor. Nuestra meta última, ustedes saben que creo que el mejor diccionario del mundo es el diccionario de Oxford. Bueno, nuestra meta última es que el Diccionario del Español de México sea como el Diccionario de Oxford, en ese nivel. Es ambicioso, por supuesto que es ambicioso, pero me parece que tenemos los conocimientos y la fuerza para lograrlo. Tenemos, claro, otras metas intermedias. Nuestro corpus, primer corpus, ahora viene a completarse con un segundo corpus del Español de México, que nos da 100 años de Español de México y que es sobre todo un instrumento para investigadores. Todos aquellos que quieran investigar palabras, usos sintácticos, morfología, etcétera, del Español de México, pueden utilizar gratuitamente nuestros dos corpus. También hemos innovado, repito, en el uso de la computadora electrónica. Hoy todo nuestro trabajo lo hacemos en línea, lo cual nos reduce muchísimo el tiempo y nos permite tener más control. Tenemos un portal de internet al que se puede entrar. La dirección es http://dem, es Diccionario del Español de México, .colmex.mx. El portal es gratuito. Cualquier persona puede entrar en él. A diferencia del libro, el diccionario pues empieza siendo un libro, el portal lo que le permite a uno son consultas puntuales, consultas inmediatas, que también se puede consultar desde el teléfono celular. De modo que una persona que está en el trabajo se pregunta esta palabra que acabo de oír, ¿qué quiere decir? Puede entrar a nuestro diccionario y encontrarla directamente. Pero también el diccionario presenta el diccionario en línea, otras ventajas que todavía son raras en el mundo. Uno puede, por ejemplo, decir qué palabras contiene el diccionario que se utilicen en Yucatán. O qué palabras contiene el diccionario que se utilicen en Caló. O qué palabras contiene el diccionario que sean de la biología. Eso le da muchísimo uso al portal. Y lo mismo, podemos recibir consultas y propuestas. De modo que alguien que note que no tenemos cierta palabra en el diccionario, nos puede escribir y decir, oigan, esta palabra les falta. Si nosotros no la conocemos, incluso le pedimos que nos la defina y que nos diga en dónde se usa. Después nosotros haremos la investigación. De modo que yo espero que cada vez sean más quienes consulten nuestro diccionario. Les puedo garantizar que lo que contiene el diccionario de veras se dice en Español de México. También que no es normativo, no está diciendo que la gente habla mal, está mostrando cómo hablamos. Podría, por supuesto, haber explicado cada uno de los elementos de la investigación y de la redacción, pero necesitaría yo varias horas. Lo siento, es lo que nos sucede cuando llevamos tanto tiempo dedicados al mismo tema. Les agradezco mucho la atención. Soy Luis Fernando Lara, trabajo en el Colegio de México. Mi correo electrónico es lara@colmex.mx. Repito la dirección de nuestro diccionario, http://dem.colmex.mx, y lo mismo para el corpus, http://cemc, Corpus del Español Mexicano Contemporáneo, .colmex.mx. Muchas gracias.
Ciencia en 10.